En esta urna, obra de Francisco Toledo, reposan las cenizas de Carlos Monsiváis. Pues ustedes no lo van a creer, pero por lo menos yo quiero pensar que esas cenizas son brillantes, como fue brillante la obra de Carlos Monsiváis. Hoy, en Rumbo a la Utopía, pues compartimos con ustedes esta manera de vivir, esta acción política de Monsiváis, estos textos de Monsiváis que de alguna manera siembran la utopía. A este programa, de corazón, lo hemos titulado ni más ni menos que Las ciudades de Carlos, las luchas de Monsiváis. En los albores de la tele, allá cuando el nostálgico blanco y negro iluminaba cinescopios animados por bulbos, apareció un personaje dueño de una sabiduría enciclopédica y de un irónico sentido del humor. Vestía de manera formal, saco y corbata, oscuros y discretos lentes de científico o de intelectual. Era el joven Carlos Monsiváis, muchas veces personaje protagónico en aquella emisión de Telesistema Mexicano llamada Anatomías, cuando Jorge Saldaña inició la práctica de las mesas televisivas de análisis y polémica. Yo también lo recuerdo un poco así como un personaje, ¿no? Sobre todo me acuerdo cuando lo veía cuando aparecía en programas culturales y quizá también un poco desdibujando fronteras estilísticas y de formatos, ¿no? Porque lo mismo hablaba de política, que de repente divas de espectáculo, o sea, una cosa farandulera y cosas de alta cultura y muy periféricamente como saberes académicos, ¿no? Quizá porque no le gustaba esa centralidad, pero finalmente creo que eso también es construir un personaje. No sé si fuera intencionado porque pues yo lo vi como era una figura que se aparecía de repente en los escenarios de la vida nocturna, pero no era algo así como que yo haya sido su amigo en realidad, ¿no? O sea, llegué a charlar alguna vez con él en el Marrakech, como decía hace rato, pero pues cosas muy casuales de lo que estaba apareciendo, de quien estaba bailando, se estaba encuerando o algo así, ¿no? Pero sin duda creo que sí es un personaje, ¿no? De hibridación también, ¿no? Y que creo que también trataba de romper la rigidez, ¿no? De tratar de hacer que pensar la vida cotidiana solamente sea propiedad de especialistas, historiadores o cronistas o periodistas, y más bien como mezclar un poco todos estos tipos de ámbitos. Muchas generaciones se deslumbraron con la inteligencia y los saberes de Monsiváis, quien encontró un lugar propio en la cultura popular, un singular escritor y cronista, un personaje afamado quien en la clásica historieta de los supersabios de Germán Butze fue llamado el sabio Monsi. Carlos Monsiváis nació al final del sexenio de Lázaro Cárdenas. En el México de entonces, la Revolución Mexicana había girado un tanto a la izquierda. Como proyecto político se impuso la industrialización del país. En el ámbito de la historia cultural, se da el hito del arribo del exilio español. La radio es el medio de entretenimiento donde millones de mexicanos reciben su primera educación sentimental. Amor Perdido, la canción obra de Pedro Flores interpretada por María Luisa Landín, un éxito en 1938, dicen sus amigos, era la favorita de Carlos Monsiváis. Podemos imaginarnos al niño Carlos,
un pequeño memorioso que aprendió versículos y versículos de la Biblia. Carlitos estaba marcado por diferencias sociales y religiosas. Era hijo de una madre divorciada y creció en el seno de una familia de credo protestante. Monsiváis escribió pocos textos autobiográficos y en efecto él decidió no volver a publicar su autobiografía, que la publica a los 28 años. Y ya desde ahí aparece un Monsiváis, que es el Monsiváis en donde está ya toda la obra. Uno de los elementos fundamentales a partir de los cuales Monsiváis se narra a sí mismo es la imagen de pertenecer a una minoría, que es la minoría protestante. Cuenta cómo siendo niño lo buleaban, ¿no? Y a partir de eso él se siente como parte de una forma de vida que tiene que ver con romper las normas y las formas como más hegemónicas en que se pensaba el ser mexicano. Como vida es destino, Monsiváis llega con su familia a vivir en la colonia Portales, a la casa de la calle de San Simón, el lugar donde formó una impresionante biblioteca, no tanto por el número de sus libros, sino por su diversidad, donde atesoró una colección de lo impensable y maravilloso que entrañan los objetos de lo cotidiano, donde escribió sus libros, recibió amigos y compañeros de la amplia disidencia cultural y social, donde convivió con sus gatos. La formación política y cultural de Monsiváis encontró un momento definitivo en el albor de la década de los años 60, cuando la visión del país impuesta por el PRI como partido hegemónico entra en crisis, cuando la realidad se deja de percibir en blanco y negro, cuando se inicia una verdadera revolución cultural. Hay que pensar que él se forma política y culturalmente, sobre todo en los 60s. Y es un momento en el cual el PRI domina el país y una visión muy monolítica y muy autoritaria de las formas en que se puede pensar. Entonces yo creo que Monsiváis siempre va a estar intentando rastrear aquellas maneras, formas de vida, valores, comportamientos sociales que rompan esa mirada unívoca de lo que es ser mexicano. Entonces por eso le va a interesar ver aquellos movimientos sociales que están rompiendo políticamente lo que se permite, las formas sobre todo caóticas y del relajo que él va a reivindicar, las sensibilidades populares, porque le parece que ahí se generan espacios de autonomía y sobre todo formas de resistencia cultural y política. Son los tiempos de Jaime García Terrés en la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, una obligada referencia en cuanto a un espacio para la cultura de vanguardia. En esos años, Monsiváis y Nancy Cárdenas abrigaron ideas y reflexiones de avanzada política en la recordada emisión El cine y la crítica. Tiempo después, Carlos tuvo ocasión de cruzar la frontera del Nopal, como llamó José Luis Cuevas a una perspectiva un tanto provinciana y conservadora de muchos intelectuales cuyas ideas ya acusaban una evidente caducidad. Como profesor invitado de la Universidad de Essex, vivió en Londres, donde se sumergió en la cultura del underground y el amanecer de la psicodelia. De este texto que él tiene en que se abre esa puerta, ¿no? En el que él habla de las racias, principalmente, que son estas redadas que se hacían en la Ciudad de México, y que él aparte rescata tres figuras, ¿no? Perseguían a manerados, a vestidas y a socialistas. o sea, y lo curioso es que, pues de alguna forma, los socialistas están allí también dentro de las figuras de las periferias, ¿no? Y de la disidencia no solamente es sexual, también es contra un régimen, no sé, alrededor del qué es lo normativo, ¿no? Y creo que más allá de exotizarlo, volverlo como una cosa muy anormal, él veía que finalmente las disidencias estaban en el orden de lo cotidiano porque la opresión era también en el orden del mundo del día a día, ¿no? Entonces finalmente no era realmente una perspectiva anormalista o de lo extraordinario, sino de esa disidencia con la cual uno estaba familiarizado. Amor perdido, 1977, editorial Era. El espíritu del 68 se disuelve o se gasta.
La democracia, he ahí la meta inútil. Se salió a la calle. Tanques y cárceles fueron la respuesta. Percibo como una especie como de profeta en el sentido, digamos, no profeta en el sentido de que predique, sino que profeta en el sentido que anuncia, que permite que un grupo importante de gente se desplace desde la década de los 60 en México, desde el régimen autoritario hacia los 2000 y todos los procesos, digamos, de apertura, de transformación, dolorosos, complicados, pero vivos que ha experimentado México, yo diría que en los últimos 30 o 40 años. Y bien puede hablarse de un profeta que con sus palabras, más allá de predicar las bondades de Dios, anuncia el futuro. Las influencias intelectuales de Monsiváis son las de lo que en la perspectiva de los años podemos considerar la revolución cultural fraguada en los años 60 y concretada en los 70, después de la insurrección juvenil del 68. Días de guardar. Editorial Era, 1970. Pasos que rodearon, vulneraron el Zócalo, la Plaza de la Constitución y lo entendieron como espacio mensurable, dimensión humana. El Fisgón, amigo de Monsiváis, describe el rol que ocupó en la sociedad mexicana este personaje que en sus textos se abocó tanto a la cultura popular como a la llamada alta cultura, quien participó en la crítica de las artes plásticas y fue un novedoso historiador de la literatura mexicana. Fue también una referencia para la práctica del periodismo, pero sobre todo un intelectual público. Vale citar las palabras del agudo caricaturista político. El intelectual público es el que asume un papel activo en los problemas de la sociedad. Es a la vez un pensador, un ente reflexivo y un activista en asuntos de interés público. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí. Bueno, pues estamos en la sala de lectura del Museo del Estanquillo y tengo entre mis manos un libro que es una verdadera maravilla por las fotografías que incluye. Es de verdad un tesoro. El libro se llama Monsiváis y sus contemporáneos. Y bueno, aquí hay un tema que es particularmente interesante en la obra de Monsiváis: la elección de la crónica como género literario para expresarse, que más que la crónica es como género el propio Monsiváis. ¿Y por qué razón? Por la razón de que este género de alguna manera agrupa lo mismo la realidad y la cuenta y da noticia de ello y hace un recuento histórico, que también establece una vinculación con la ficción. Esto es la crónica, y la crónica en el caso de Monsiváis es una elección que rompe con los cánones establecidos de la literatura tradicional y formal. Vamos a la segunda parte del reportaje. La elección de la crónica como género corresponde en Monsiváis a lo que ahora podríamos considerar una dúctil plataforma para ocuparse de los más diversos temas. Una plataforma que en sí misma es disruptiva con los tradicionales géneros literarios y abarca lo mismo las posibilidades de la estricta realidad que las de la innovadora ficción. Un género que resulta un eficaz instrumento para entender y desmontar los sutiles mecanismos de la realidad. Hay un libro que yo creo clave para todos los que admiramos a Monsiváis y que escribimos crónica o que somos lectores de crónica, que es Aires de Familia. Aires de Familia es un extraordinario ensayo atravesado por un sentido de la erudición, del conocimiento de la cultura popular y al mismo tiempo de ese conocimiento erudito que Carlos Monsiváis sabía disolver, en medio de aquellas páginas que nos ponían en contacto con
con la vida como pocas páginas de cronistas nos pueden poner. Entonces, por supuesto, Aires de Familia era un extraordinario ejemplo, porque se trataba de un libro que no solamente quería acercarse a lo que podíamos tener culturalmente en común, de ahí viene ese estupendo título, sino también cómo esa relación con la realidad podía ser planteada. Es decir, desde dónde el arte verbal de Carlos Monsiváis supo efectivamente captar esa realidad y escoger lo más significativo. Ese es un libro que yo creo clave para lo que es la más grande tradición de ese ensayo crónica híbrido que nos ha dado tantas lecciones a las generaciones posteriores a Monsiváis. Escenas de pudor y liviandad. Editorial Grijalbo, 1981. Pues sí, mi cuate. La música tropical no ha vuelto porque nunca se ha ido, con su ritmo marcadito y sus letras machaconas que duplican la monotonía sublime del faje y el coito. En 1980, Editorial Era publica A Ustedes Les Consta, Antología de la Crónica en México. En el extenso prólogo del libro, Monsiváis se aproxima de manera crítica a la historia de la crónica en nuestro país, desde la llegada de los conquistadores, quienes eligieron la crónica para celebrar la hazaña de la violenta imposición de una cultura, hasta la época del surgimiento de las múltiples disidencias que nuestro autor expresó en su nutrida bibliografía. Y que aparte él defendió desde todo tipo de trincheras, ¿no? O sea, no solamente con sus amigos y amigas en los ámbitos culturales de las altas esferas, ¿no? Institucionales, podríamos decir, sino también, obviamente, en marchas, en otro tipo de... Y por no decir de la producción misma de su escritura, ¿no? Que finalmente es una trinchera distinta en la cual se ha defendido. Y creo que, yo recuerdo que en algún momento hablaban de que él nunca se declaró como tal cosa, cuando de alguna manera creo que era como tratar de hacerlo coincidir con agendas que estaban mucho más planeadas a lo mejor por perspectivas mucho más específicas. Pienso quizá en movimientos colectivos, ¿no? Pero que finalmente traían categorías que a lo mejor no eran las de lo cotidiano, sino que sí eran ya categorías de sujetos políticos, ¿no? Como lo homosexual o lo gay o lesbianas. Y finalmente, para eso todavía faltaba un momento de organización como más teórica, y para la calle las categorías eran mucho más amplias, ¿no? Y él las recupera de todos los modos de decir en la forma en la que va redactando sus crónicas. En el libro antes mencionado, Monsiváis recupera del olvido un texto publicado en el periódico El Universal en enero de 1928, que resulta una verdadera lección de estilo, donde se exponen los recursos literarios de los que sin duda él habrá de apropiarse. Vale citar algunas líneas claves de ese texto calificado como memorable por el propio Monsiváis. No sé qué diablos tiene este género periodístico que, sin ser superior, requiere de una expresión pulcra, un temperamento vibrante, una observación afinada. Ese ligero trabajo del cronista es como el espejo por donde se ve pasar la vida. Pero además hay que entender también la crónica de Monsiváis periodística, la crónica que escribía sobre los hechos de la vida cotidiana, de la vida diaria, de los conciertos, de los eventos políticos, para también darnos cuenta de que esas crónicas pueden perdurar, pueden ser legibles muchos años después, a pesar efectivamente de lo efímero que puede hacer su noticia, ¿okay? Es decir, cómo retratar a un gran héroe cultural, sea de la lucha libre, sea un cantante, sea una bailarina, sea quien sea. Es decir, cómo convertir esa reflexión sobre el momento en una reflexión sobre la cultura. Carlos Monsiváis hizo eso como muy pocos escritores lo han logrado hacer. Cada crónica de Monsiváis puede considerarse como una reflexión sobre la cultura, un verdadero inventario de ideas que provocan en el lector una intensa producción de pensamiento crítico. Colección práctica de vuelo, 1984. ¿De qué se ríe el licenciado? Una crónica de los 40. Con ustedes, para satisfacer las peticiones de su querido público en el interminable tránsito del rancho a la capital. Ricardo López Méndez, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, el cine de Emilio Fernández, el cancionero Picot, la XCW.
El humor y su carga subversiva, la ironía como una forma de poner en su sitio al lugar común de la formalidad. Más allá del barroquismo de algunos de los textos de Monsiváis, lo que priva en ellos es una mirada que atiende a la complejidad. La primera vez que yo vine a México fue en 1997. Fui a un antro llamado La 14. Un antro que es el antro más antro, y mira, he visitado antros que yo he podido ver, que efectivamente era una noche donde no había límites en relación con lo que era el baile, el cuerpo, el alcohol, el exhibirse, etc. Esa experiencia, efectivamente, de ciudades profundamente cosmopolitas, donde hay unos espacios de libertad que no se hallan en otros, me marcó como venezolana. Por supuesto, yo estaba acostumbrada a ir a los antros de Caracas y por supuesto había antros muy divertidos, pero no digamos ni del tamaño, ni de la abundancia, ni de la libertad que existía en Ciudad de México. Caracas era una ciudad más pequeña y por lo tanto no había ese cosmopolitismo, ni se había conformado un movimiento LGBTQ como el que ya se había conformado en México en los años 80 y 90, paulatinamente. Por lo tanto, uno visitaba los antros, había algunos para lesbianas, otros eran para hombres gays, se veían los espectáculos fonomímicos, etc. Pero digamos, era una vida que rara vez tuvo sus cronistas. Parecía que era una vida que tenía poco interés. Yo he escrito algunas crónicas sobre esa vida en Caracas, precisamente fundadas en ese espíritu. Es decir, bueno, cuánto de goce, cuánto de alegría y al mismo tiempo cuánto de peligro, cuánto de dolor, cuánto de riesgo. Entonces, esas crónicas significaban no solamente el momento, significaban también, por más goce que hay detrás, hay también peligro, hay también rechazo. Es decir, cómo vivir ese peligro, cómo vivir ese rechazo, creo que es otra de las cosas que hace que escribir sobre esas cosas, sea cuento, sea crónica, tenga que tener esa impronta donde tú dices, puede haber un enorme sufrimiento, pero también hay un gozo, hay también una alegría, hay también un humor que atraviesa, que yo les digo a veces a los activistas jóvenes, muchachos, muchachas, muchaches, pierdan de todo, pero el humor nunca. Monsiváis reconoce y comparte las aproximaciones narrativas del nuevo periodismo norteamericano. En la parte final del prólogo a su antología de la crónica en México, enumera los recursos de textos de Norman Mailer, Tom Wolfe, Truman Capote y Guy Talese, con quienes comparte y vale citar la diversidad de técnicas, la feroz intromisión del yo, el culto por la pequeña historia, el afán por documentar narrativamente los nuevos estilos de vida. La biblioteca de Carlos Monsiváis, los libros donde emprendió intensas aventuras intelectuales, se encuentra en la Biblioteca México. Esa colección recupera un amplio universo cultural, donde caben lo mismo los clásicos de la literatura que el cómic y mucho más. Si uno se fija en la biblioteca que está en la Ciudadela, en la Biblioteca México, la biblioteca de Monsiváis, frente al resto de las otras bibliotecas de otros escritores, es completamente distinta porque tiene una noción de cultura muy diferente. No solo está construida a partir de filosofía, literatura, historia, antropología, que son como las bases fundamentales de lo que se pensaba que era la alta cultura. Lo de Monsiváis, ahí tiene psicoanálisis, libros sobre religión, más de 10,000 cómics, ¿no? Y historietas que están ahí presentes, entonces es otra cosa. Desde la elección del género de la crónica como vehículo de expresión, Monsiváis disiente de las formas convencionales de escribir, de proponer la lectura de un texto. A esa primera elección le seguirá la del universo de temas y personajes que formarán su campus temático. Yo diría que la disidencia está, por una parte, en los temas que va a tratar, que no son necesariamente los habituales. Yo creo que Monsiváis nos enseña a salirnos del lugar común y siempre estarle poniendo atención a cosas que no se le ponían atención previamente, como la lucha libre, que en su momento era un espectáculo vulgar, o sea, que estaba visto de manera peyorativa, y él la va a reivindicar hasta el lugar en que ahora ocupa, ¿no? Que es una parte de nuestra identidad cultural y que está súper reivindicada.
Eso va a hacer con personajes, con fenómenos de la cultura popular, porque él está escribiendo en un momento en el cual la división entre alta cultura y cultura de masas o cultura popular es muy marcada, ¿no? Y entonces él le va a poner atención a, qué sé yo, a Juan Gabriel, que cuando Juan Gabriel da su concierto en Bellas Artes, hay toda una discusión sobre si es posible que Juan Gabriel, alguien como Juan Gabriel, ocupe ese lugar de las Bellas Artes, ¿no? Para Monsiváis eso no era un problema. Lo mismo en una de sus más logradas crónicas sobre la Marcha del Silencio, celebrada en agosto del 68, que en las referidas a íconos del espectáculo como Juan Gabriel o Rafael, en las de celebraciones tan disímiles como el Día de las Madres o el Día del Trabajo, la mirada del cronista se aparta del lugar común para proponernos una resignificación cultural. Los rituales del caos, editorial Era, 1995. En la escena más bien melancólica de los cantantes juveniles de la televisión, Gloria Trevi irrumpe en 1989 con El signo del escándalo. Y lo otro que creo que hace Monsiváis es una mirada que tiene que ver con poner en el centro aquello que está en el margen, ¿no? Esa frase con la que va a titular un ensayo sobre Salvador Novo, lo marginal en el centro, va a ser básicamente la perspectiva a través de la cual va a propiciar un tipo de escritura que antes no estaba. Es decir, ponerle atención a aquellas cosas que la sociedad todavía no acepta o que todavía no son legibles para un conjunto social, y que le va a permitir poner en duda lo que está en el centro, lo que es normativo, ¿no? Y lo otro es, la otra frase como que está muy presente en su obra, que es lo personal es político, ¿no? Entonces yo creo que él recupera de nuevo no solo la ironía, sino la posibilidad de usar la primera persona como un punto de vista crítico. No sobra decir que a Carlos Monsiváis hay que leerlo, que más allá de su presencia protagónica como personaje en la historia cultural de México, como el ícono o la obligada referencia del periodismo mexicano crítico, están sus textos. Diría que algo que tiene es que, y que creo que no se rescata suficientemente, es que es un autor muy entretenido. Y en algún sentido que también tiene una gran imaginación visual, ¿no? Entonces hay algo en el cinematográfico, ¿no? Que creo que también son formas de conectar quizás con cogniciones o formas de ver el mundo que hoy día son mucho más visuales que literarias. Habrá que reflexionar también sobre una realidad que escapa a lo escrito, esa presencia recurrente de Monsiváis en la noche y los lugares donde habitan sus personajes y espectáculos, una realidad no documentada por escrito, sin embargo, presente en su disidencia, en su oposición al ortodoxo y la supuesta normalidad, ¿no? Que fue un interés de algo que yo diría que es como un Monsiváis etnógrafo, porque creo que es un gran observador, muy profundo observador, y que incluso hay que leer las crónicas no solo como textos literarios, sino que como textos sociales que abren muchas puertas a la comprensión de la sociedad mexicana, al menos de la Ciudad de México, ¿no? Contemporánea. Bueno, pues de verdad que para mí es muy grato tomarme un café con Alejandro Brito. Nos conocemos desde que éramos niños y desde que éramos niños de alguna manera pues se sembró en nosotros la inquietud por la cultura. Alejandro, muchas gracias por todo lo que se ha hecho aquí en el Museo del Estanquillo, evocando la obra de Carlos Monsiváis, haciéndola presente y de alguna manera refrescándonos a nosotros cuál es la ruta, cuál es el camino del buen periodismo, de la buena literatura y también el camino para construir la utopía, mi querido Alejandro. Muchas gracias por todo ello. Alejandro, el programa le hemos titulado a esta emisión de Rumbo a la Utopía, Las ciudades de Carlos, las luchas de Monsiváis. Yo quisiera que me hablas un poco de esos temas, ¿no? Esas ciudades de Carlos y esas luchas de Monsiváis. Está muy bien que lo menciones en plural, las ciudades de Carlos, porque Carlos hablaba de la Ciudad de México como una asamblea de ciudades, ¿no?
¿no? Ya están por la extensión y la complejidad y la masificación de la ciudad, ya no se puede hablar de una ciudad solamente, ¿no? Ya hay una diversidad de expresiones culturales que la hacen ya muy heterogénea. Antes podría haber, digamos, un perfil del chilango, un perfil, digamos, incluso a nivel nacional había como pues una identidad nacional. Ahora ya no se puede hablar de eso, ya no, ya hay explosiones culturales muy diversas y sobre todo con la globalización de la cultura o de las industrias culturales que permean también en las expresiones culturales de la ciudad, pues también influyen y ya es inabarcable la ciudad. Carlos se negó a ser llamado el cronista de la ciudad, porque decía que para hacer crónica de la ciudad se necesitaría un ejército de cronistas, ¿no? Entonces sí, y a Carlos estaba enamorado de la ciudad, le entusiasmaba muchísimo esa explosión de expresiones culturales y trató de tomar registro, ¿no? Así le llamaba él, tomar registro de todas estas expresiones culturales las que él pudo hacer, ¿no? Y en cuanto a eso, en cuanto a las luchas de Monsiváis, también fueron muchas luchas que en su momento parecían, sí, causas perdidas, pero que a la vuelta de los años, a la vuelta incluso de la resistencia cultural, pues son motivo de auténticas transformaciones de la ciudad, de espacios que se han conquistado, por ejemplo, en términos de la diversidad sexual, y también espacios políticos que ahora nos parece naturales y en los que nos expresamos con mucha libertad, como la propia televisión pública. Pero esas luchas. Sí, Carlos, yo creo que él me decía que cuando se acercaba a alguien con una causa justa, simplemente no les podía decir que no, ¿no? Siempre era como su compromiso ético, apoyar desde su trinchera, desde donde él pudiera, una causa justa, ¿no? Y él sabía que terminarían transformando la ciudad, ¿no? Por eso les apostó mucho al movimiento social. Por ejemplo, al movimiento de mujeres, que en un principio el feminismo fue muy minoritario, el feminismo, digamos, la expresión política del feminismo, ¿no? Pero Monsiváis les decía, es que ustedes no se dan cuenta, a pesar de que ustedes son una minoría, han influido, no saben cómo está cambiando, ha permeado las ideas feministas en la sociedad. Que no se organicen, que no se expresen políticamente es otra cosa, pero él decía, por ejemplo, la sociedad ya despenalizó socialmente el aborto. Ya se dio la despenalización social del aborto antes de que se despenalizara legalmente, ¿no? Monsiváis hablaba de eso y tenía toda la razón. La mayoría de la gente en la Ciudad de México estaba a favor ya de reconocer ese derecho. Por eso cuando se reconoce jurídicamente, pues ya no hubo tanta oposición, ¿no? Pero Carlos siempre le apostó a las luchas feministas, a las luchas de la diversidad sexogenérica, al apoyo de los derechos de los animales y pequeñas especies, sobre todo contra las corridas de toro, a los estudiantes, primero obviamente desde el 68, pero también a los del CEU, ¿no? 20 años después, a los de los maestros disidentes, la Coordinadora Nacional de Profesores, a los electricistas democráticos, o sea, de verdad, y obviamente al final al movimiento que encabezó López Obrador, primero Cuauhtémoc Cárdenas y luego López Obrador, ¿no? Siempre estuvo como muy presente. Él decía que bromeaba y decía que él era, que todas las causas que él había apoyado, ninguna había triunfado, ¿no? Y que él tenía ese récord, ¿no? Porque desde muy joven, desde los 14 años, que fue a la manifestación en contra del golpe de Estado, en contra del presidente electo democráticamente en Guatemala, que estuvo involucrada la CIA, y que ahí se encontró a Diego Rivera y a Frida Kahlo, que lo impresionaron mucho. Fue su primera crónica, de hecho. De ahí hasta el fin, hasta las manifestaciones en contra del desafuero de López Obrador
y otras, Monsiváis siempre ha marchado. Yo creo que es el que más ha gastado suelo en este país, claro, apoyando las causas, y además se dice, esa ya es una leyenda urbana, sí, que Monsiváis redactó todos los manifiestos desplegados de oposición y de exigencia de derechos o denuncias, ¿no? Lo que sí me consta que es que sacó el primer manifiesto en contra de las redadas contra homosexuales y lesbianas, que eran el pan común de cada día en los años, pues en todo el siglo XX, hasta los años 70, que empieza a haber la protesta contra esas redadas. Él las publica en 75, 78, antes de que se formaran los primeros grupos LGBT, ¿no? Y involucra pues, a los intelectuales en el apoyo de ese maltrato policial hacia las disidencias sexuales. Esto es. Alejandro, pues agradecerte mucho, celebrar mucho que estés aquí en el Museo del Estanquillo, de verdad lo celebramos, y también celebrar mucho eso, lo que Carlos nos legó, que es la palabra, que es la reflexión, que son las disidencias, y que es también el relajo y el sentido del humor, que en el fondo de todo tiene una enorme fuerza subversiva. Y bueno, también agradecerte el café que nos hemos echado a lo largo de esta conversación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a Muchas ti, gracias, Víctor, por ayudarnos en la difusión, y bueno, después sí fue una charla muy grata. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el reportaje que hemos realizado, en donde abordamos esta historia que tiene que ver, como lo decíamos desde el principio, con las ciudades de Carlos y las luchas de Monsiváis. Continuamos. La disidencia ante la conformidad y la grisura, ante lo injusto y el régimen político autoritario impuesto por el PRI, en Monsiváis comenzó siendo muy joven, casi niño. En 1952 apoyó la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán frente a Adolfo Ruiz Cortines. Monsiváis tuvo algo sumamente respetable, que fue una capacidad que creo que desde el punto de vista ético todos debemos preservar. No se pueden denunciar aquellas cosas que nos parecen terribles de un lado, pero no del otro. Es decir, ya eso es simple superioridad moral. En cambio, Monsiváis, por ejemplo, fue capaz de criticar a muy distintos sectores. Voy a poner un ejemplo perfecto. Yo estoy segura que Monsiváis cuestionaría a los piratas del Caribe. Cuestionó a Cuba, cuestionaría a Nicaragua y cuestionaría a Venezuela, porque efectivamente no hay libertad y no hay pluralismo. Y lo haría incluso con diferencias con sus compañeros de izquierda, como lo hizo cuando hacerlo era un problema. Es decir, Cuba era intocable dentro de la izquierda. Cuba era la gran bandera de la izquierda. Y eso puede ser un momento, miran las persecuciones de las que son objeto los gays, las lesbianas, las trans, etcétera, etcétera. Entonces, nunca olvidemos eso. Esa lección de libertad y de autonomía de Monsiváis es una cosa absolutamente extraordinaria. Nunca debe olvidarse, bajo ninguna circunstancia. Esa honestidad intelectual, esa posición crítica llevó a Monsiváis a oponerse a la estigmatización de los homosexuales después de la Revolución Cubana, lo que lo distanció de su proceso. Pero su disidencia, esa ética, lo llevó a sumarse a cuanta causa social y política enfrentara la injusticia. Lo suyo fue esa vocación de intelectual público. El 7 de mayo de 2008, en un singular homenaje cifrado por su propio sarcasmo, Carlos Monsiváis fue reconocido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como doctor honoris causas perdidas. El entorno de Monsiváis fue el de la Ciudad de México, una ciudad donde miró los rostros de sus múltiples crisis, pero en la que también alentó su futuro, una ciudad perfecta para quien fue un coleccionista de los objetos, las piezas de una verdadera colección de asombros. Es muy heterogénea, creo que sobre todo rescataría su diversidad, ¿no? Con esta cosa de ser como coleccionista de todo lo que era coleccionista, ¿no? Que ya mencionaron pues quienes han estado charlando seguramente aquí y en todos los otros programas y escenarios que están alrededor de esto. Pues coleccionaba
periódicos, revistas, fotografías, películas, eh, cháchara, ¿no? Y creo que eso en última instancia es un vocabulario material. O sea, y el vocabulario material está en los modos en los que se conforman las imágenes específicas con las que ves el retrato de la ciudad en su tránsito. O sea, y creo que él logra hacer que esas imágenes específicas con su epocalidad, con los sonidos del entorno, logren entrar incluso en los ritmos como pausados o las diferentes formas en las que compone su escritura. Y aparte tiene esas cosas como de entonar los estilos, ¿no? O sea, pienso en los Mil y un velorios, que tiene este tono pues casi hasta como extraído, robado del periodismo amarillista o de la nota roja, y que finalmente lo toma como una suerte de tono estilístico por la escritura, ¿no? Es finalmente una forma de capturarlo. O sea, también colecciona eso, estilos. Apocalíptic, Editorial Debate 2009. La urbe es un comedero omnipresente. Es el frotadero de almas en el vagón del metro. Los cuerpos ya no cupieron. Si recurrimos a una de sus propias metáforas, la ciudad que Carlos Monsiváis contempla en un horizonte de futuro es como un irremediablemente atestado vagón del metro, donde todos y todes cabemos, un vagón rumbo a la utopía. Yo creo que a Monsiváis le interesa además una representación de la ciudad como multitud, como algo que está cargado de muchos cuerpos, en donde eso permite que el lector reconozca la diversidad. Yo creo que Monsiváis tiene detrás de su escritura y detrás de lo que quiere mostrar en los textos una idea de lo que debe ser el país, un proyecto de nación. Y por eso le interesa mostrar una ciudad que sea muy plural, que permita la tolerancia, ¿no? Por eso cuando hace crónicas sobre el metro, por ejemplo, dice que se trata de espacios de la diversidad que nos enseñan a tolerar a los otros y nos enseñan, digamos, una serie de valores democratizantes. Entonces, por eso le interesa mucho una ciudad plena de sus contradicciones, que al mismo tiempo sea esa ciudad de, digamos, de los deseos, de los cuerpos, pero también de los miedos. Y en esa... Yo creo que hay algo de eso en Monsiváis, como un intento de ir de esa ciudad súper autoritaria de los años 50, 60 a una ciudad cada vez más abierta, con mayores libertades. Y por otra parte también la otra contradicción, que es la de la esperanza y el miedo, ¿no? Siempre está presente digamos, el pesimismo de la realidad, que siempre nos enfrenta a situaciones críticas, y por otra parte el optimismo de hacia dónde vamos. En el registro de la ciudad, Monsiváis tiene una gran potencia, no solo de actualidad, sino que también de futuro, ¿no? O sea, sí es un gran cronista, pero también es un habitante de la ciudad, ¿no? O sea, no es un cronista de la lejanía, sino que es un cronista de la experiencia, ¿no? Y es un cronista de algo que creo que es una de las cosas como fantásticas de la Ciudad de México, de una ciudad tan heterogénea que convive, ¿no? O sea, que logra, digamos, tener espacios de convivencia, no sé, lo digo porque pensando en otras ciudades latinoamericanas, Santiago, por ejemplo, que tiene una división territorial de clases sociales radical. O sea, los ricos viven en un lado, los no ricos viven en otras partes y simplemente no se topan. Eso en Ciudad de México es mucho más complicado, digamos, por sus mapas, por su historia, etcétera. Entonces, ahí yo creo que también vuelvo a esto que es como Monsiváis es cronista también de una ciudad que convive y que en la convivencia va creando también modos de convivencia, o sea, va creando diría que una ciudadanía, no en el sentido político, sino que en el sentido de cómo se habita colectivamente un espacio común. Más allá de su gesto adusto, Monsiváis abrió su casa a todos aquellos quienes llamaron a su puerta. Su solidaridad con los movimientos sociales fue proverbial. Puede decirse que el ideario de la Cuarta Transformación fue alimentado por Carlos Monsiváis. Genaro Villamil apunta lo que sin duda son los 5 elementos centrales para configurar la definición y la acción política de la Cuarta Transformación. Yo creo que configuró 5 ejes. El eje principal de la Cuarta Transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres, ese eje programático, esa es una propuesta de Carlos discutida con Andrés Manuel durante el 2006.
y ese mismo eje se quedó para el 2012 y por supuesto ya una vez siendo gobierno en el 2018. La frase es exacta porque es incluyente, no excluyente. No es primero los pobres, después los ricos, no. Ni primero los ricos y si acaso los pobres, que es la teoría neoliberal. No, aquí es por el bien de todos. Primero los que menos tienen. Primero los marginados, los más necesitados. Y eso, pues, es un ideario de izquierda. Yo creo que el segundo eje muy importante que Monsiváis insistió mucho durante muchos años, sobre todo a raíz de su participación en el movimiento del 68, es que la vía para llegar al poder tenía que ser democrática y pacífica, ¿no? A eso tú le agregas todo lo que López Obrador articuló e hizo en función de la resistencia civil pacífica, ¿no? Entonces, la cuarta transformación no abreva de una ideología revolucionaria al estilo Cuba o al estilo Rusia o al estilo Nicaragua. Es decir, no se trata de una revolución armada, se trata de una revolución democrática. En ese sentido también se retoma mucho del maderismo, ¿no? Del maderismo histórico, ¿no? El voto es el sujeto, no el sujeto, el voto es el mecanismo revolucionario por excelencia. Y luego, en tercer lugar, hay todo un planteamiento de Carlos frente a la derecha, ¿no? Frente a la derecha mexicana. Y durante muchos años la izquierda o las izquierdas mexicanas tuvieron problemas para identificar muy bien la esencia de la derecha mexicana. Y la esencia de la derecha mexicana no solamente era que fueran capitalistas o que creyeran en la plusvalía, ni tampoco la enorme acumulación de riqueza y desigualdad que hay en México. Su esencia es la hipocresía. Esa frase de Carlos, que la repitió y la reelaboró muchas veces, desde el libro de Escenas de Pudor y Liviandad hasta el libro del Apocalipsis, que fue su último libro publicado antes de morir, lo que él retrata, y obviamente en la columna Por mi madre Bohemios, lo que él retrata es la doble cara de la derecha, ¿sí? Y esta derecha, como se vio exhibida y como está siendo exhibida todos los días frente al desarrollo de la cuarta transformación, pues ahora tiene muchísima mayor peso y muchísima mayor razón de ser las reflexiones que hizo Carlos en contra del racismo y de la discriminación en la sociedad mexicana. Él siempre tuvo la tesis de que el principal problema de la sociedad mexicana era el racismo. Y tuvo muchos problemas con sectores intelectuales que decían que México no es un país racista, ¿no? Y él decía que no, que al contrario. Muchas de las cosas que se explican, o sea, de los problemas que de la sociedad mexicana no se explican solo por razones marxistas, sino que se explican por razones clasistas y racistas. Y eso lo adoptó la Cuarta Transformación y bueno, el último gran lance ético y también de derechos de la presidenta Claudia Sheinbaum es contra Ricardo Salinas Pliego precisamente por misógino y por racista, ¿sí? Es decir, es muy vigente este planteamiento. El otro gran planteamiento de Monsiváis, que lo retomó muy intensamente la Cuarta Transformación y López Obrador, es la recuperación del ideario de los liberales del siglo XIX, ¿no? Y esta idea de que en México, las tensiones en México siempre han sido entre dos grandes polos, liberales y conservadores, es una idea o un planteamiento que Monsiváis en la última fase de su vida fue puliendo todavía mucho más, ¿no? Lo fue articulando de una manera que ni siquiera los grandes estudiosos del liberalismo mexicano llegaron a eso, como Daniel Cosío Villegas o como Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, ¿no? Y esa es una gran herencia de la Cuarta Transformación porque el tema del liberalismo mexicano no fue un liberalismo capitalista,
Fue un liberalismo con sentido social, ¿sí? Y con sentido de justicia social, ¿no? Eso es lo que retoma mucho el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación. Y creo que el quinto elemento también muy importante es la solidez o la importancia que se le da al partido movimiento, ¿no? O a la idea de que un partido que llegue al poder tiene que ser un partido que tenga conexión con los verdaderos movimientos sociales, ¿no? Con los movimientos de abajo. Y pues Monsiváis fue uno de los grandes cronistas y no solamente cronistas, sino impulsores e incluso redactores de varios de los movimientos más extravagantes o raros o atípicos que podían existir en el México del 68 a la fecha, precisamente porque él tenía esa visión de que las batallas culturales se ganan cuando se retoman las causas perdidas, ¿no? Eso es uno de los grandes planteamientos que creo que está presente en la Cuarta Transformación. Me parece muy interesante los relatos que hacen distintas personas que conocieran a Monsiváis de muy cerca, desde distintos ángulos y como dimensiones. Es que él parece ser un conector, como alguien que conecta a mucha gente y muchos ámbitos. Y la pregunta es por qué logra conectar y hacer esas como puentes, ¿no? Creo que uno de los rasgos es que es alguien que es recordado como muy democrático e igualitario, ¿no? Y creo que en algún sentido encarna valores democráticos muy profundos, que son no los retóricos, sino que algunos que es como la igualdad en la convivencia cotidiana, por ejemplo, ¿no? Vive en la colonia Portales, en un barrio popular, viene de una familia popular, se mueve de la Merced a San Simón, al barrio de San Simón, bueno, a la calle de San Simón más bien, y hace como una trayectoria, digamos, que tiene que ver, digamos, con alguien que se desplaza en distintos contextos, pero que a pesar de esas diferencias, parece que mantiene una relación con la gente que es una relación de equivalencia, por decirlo así, ¿no? Justo Monsiváis es un habitante de la igualdad, ¿no? Y de las prácticas democráticas, pero no solo de las prácticas de la democracia representativa, sino que de la democracia cotidiana, de la democracia personal, que creo que en realidad funda cualquier proyecto emancipatorio. O sea, no hay emancipación sino una transformación de lo que nos rodea corporalmente, afectivamente, mentalmente, cotidianamente, ¿no? Un epíteto más para Carlos Monsiváis, a quien le sobraban los adjetivos y miraba con sorna a todos aquellos que quisieran encasillarlo, premiarlo o distinguirlo. Pero vale decir que con esa voluntad de estilo con la que escribió sus memorables crónicas, con esa ética que erigió su actuar como un innegable personaje político, fue fundador de la utopía que hoy alentamos. Por hoy hemos concluido, pero no me quiero despedir de ustedes ni el equipo de producción que me acompaña sin recordarles que las transformaciones de la ciudad se dan a partir de las necesidades ciudadanas. Entonces, por ello abrimos un buzón y el correo electrónico aparece para que ustedes nos hablen de esas necesidades ciudadanas y podamos nosotros documentar ese proceso de transformación. Pero bueno, pues hemos escuchado, hemos leído algunos fragmentos de la obra de Carlos Monsiváis a lo largo del programa. Pues ahí están las referencias bibliográficas y a Monsiváis sobre todo hay que recordarlo como un personaje de la historia y la resistencia cultural de este país, pero sobre todo hay que leerlo. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Rumbo a la Utopía.